Estimadas estudiantes, estimados estudiantes, estamos en nuestro curso Introducción a los lenguajes escultóricos de la carrera de Pedagogía en Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, en la parte 4. Ya habíamos revisado en los videos anteriores el desarrollo de la escultura desde la historia del hombre paleolítico. Ahí habíamos visto cómo las características que eran inmateriales eran las que asomaban como una necesidad para generar estos cuerpos tridimensionales. Vimos también cómo eso se concretaba en la idea del ídolo, ¿no? La idea del dios, y cómo la escultura se transformaba en un soporte legítimo para compartir eso. Revisamos también la historia de la escultura griega, hablamos del canon, ¿no? Cuando hablábamos del canon, que era justamente esa medida de belleza que se imponía en el mundo y que posteriormente los romanos adquirieron y multiplicaron también en sus obras escultóricas, llegando posteriormente hasta el Renacimiento, ¿no? De ahí llegamos al cambio de paradigma con Rodin como un primer escultor moderno que rompe con este canon clásico y le impone a la idea del cuerpo y a la composición independiente e individual de la escultura un lenguaje propio. De ahí también nos detuvimos un tiempo en la clase anterior en el trabajo de Marcel Duchamp y su aporte a descontextualizar el arte. Pues bien, ahora estamos viendo aquí en imágenes a Constantin Brancusi, un escultor rumano de gran importancia, fundamentalmente porque él, siendo un escultor que también fue coetáneo a Rodin, concretó una idea importante que tiene que ver con la escultura como un sistema, ¿no? Cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un conjunto, ¿no? De un conjunto ordenado de normas, un conjunto de reglas, ¿no? Que tienen una relación entre sí. Aquí en esta idea del sistema estamos hablando justamente de cómo un conjunto de esculturas se constituyen en un solo lenguaje con distintas partes y con distintas localizaciones. Resulta que a Brancusi el gobierno rumano le encargó hacer un monumento que hablara sobre los jóvenes que murieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces Brancusi propuso un conjunto de esculturas que partió por la Mesa del Silencio, ¿no? Y la Mesa del Silencio de alguna manera nos habla de la figura de la mesa y que la figura de la mesa es aquella donde se reúne la familia, ¿no? Pensemos en un joven muchacho que parte a los 18 años a la guerra. El momento primero es la familia, digamos, ¿no? Que lo acoge, ¿no? Que lo acoge para justamente dejarlo pasar, ¿no? Por este portal. Y el portal, ¿qué es lo que tiene que ver? Pasar de un lado a otro, ¿no? El portal implica también el fin y el inicio de una nueva etapa, ¿no? En este caso, ese portal tenía que ver con aquello que se jugaba, digamos, en la guerra. Aquí, si ustedes se fijan en la misma imagen al fondo, ya se ve el portal, ¿no? Para que se den cuenta que hay una linealidad, digamos, hay una continuidad, ¿no? Entonces, el portal es donde la madre se despide, ¿no? Se despide del hijo que sale del hogar a esto que es la guerra, ¿no? Y posteriormente, en esta misma línea, ¿no? Encontramos la columna de Sin Fin. La columna Sin Fin, que es una eh, de las obras que a veces se piensa de Brancusi más icónica, que tiene que ver, también se habla, hay algunos teóricos que hablan que es un plinto sobre un plinto sobre un plinto, ¿no? Los plintos son estas bases tradicionales de la escultura donde se ponía las obras. Sin embargo, aquí esta repetición de este módulo hacia el infinito nos habla de aquello que tiene que ver más que con el plinto, que nos tiene que ver con la idea de aquello que está arriba, ¿no? Con la idea de la espiritualidad, ¿cómo se llama? De la eternidad. Entonces pensamos en la mesa, ¿no? La mesa donde se reúne la familia para despedir al hijo, ¿no? Al hijo que parte a la guerra. El portal
que justamente tiene que ver con aquel trance entre la vida y la muerte, y posteriormente la columna sin fin, que apunta justamente a aquello metafísico. Aquí hay una sola idea que tiene que ver con el homenaje a los mártires de la Primera Guerra Mundial rumano, pero son 3 volúmenes distintos bajo un mismo discurso. He ahí la idea del sistema. Esa idea fue también un cambio importante y un aporte importante a la idea de escultura, que ya desde este punto de vista dejaba de ser un objeto único, un cuerpo-cosa. Otro concepto importante, también fundamental en la historia de la escultura, tiene que ver uno que ya habíamos visto con Duchamp, ¿no? Cuando hablábamos de su escultura cinética, pero que él, que fue como escultor el padre, digamos, que desarrolló profundamente esta idea, fue Alexander Calder, que no tenía profesión de escultor, sino él era un ingeniero, pero que se dedicó a la escultura. Y este ingeniero lo que propuso fue justamente los móviles, estos móviles que son muy conocidos porque son muy populares, y que la palabra móvil se la puso André Breton cuando consideraba a Alexander Calder como uno de los últimos surrealistas, ¿no? Que quedan también, recordemos que Roberto Mata perteneció al grupo de los surrealistas, Roberto Mata es nuestro pintor chileno. Entonces, el concepto interesante, digamos, que proponía Calder era, de alguna manera, también la recuperación del color, ¿no? Recordemos que todas las culturas del mundo antiguo eran todas policromadas. Y aquí Calder recupera el color también como una parte importante de su lenguaje escultórico. Pero lo más fundamental es que justamente esta condición del movimiento es lo que eleva la pregunta sobre dónde está la escultura. La idea de la escultura siempre ha tenido que ver con el yacer, con el estar ahí, y esa idea se disuelve en el eje del movimiento que Calder propone, porque no nos permite saber dónde está la escultura, cuál es la escultura. Está aquí, 30 grados más allá, etc. Entonces esa probabilidad hace de la escultura un cuerpo inestable, que pierde esa condición de yacer que había heredado desde el mundo antiguo. Todas estas reflexiones a principios de los años 60 genera una tendencia muy importante que fue el minimalismo, ¿no? Es en su ámbito más general que tiene que ver con reducir, ¿no? Con llevar a lo esencial, porque lo que se buscaba era generar un lenguaje más purista, ¿no? Que se alejara un poco del realismo y que de alguna manera buscara aquella idea de lo esencial, ¿no? Entonces aquí vemos cómo este movimiento hereda también algunas cosas que son de Kazimir Malevich, ¿no? Este escultor, este artista constructivista ruso, que justamente tenía que ver con la idea de aquello que era lo esencial, ¿no? Aquí hay algunas cosas que les van a servir, como los nombres de Kazimir Malevich, el movimiento artístico de Still, que también proponen esas ideas, digamos, de la supresión de lo excesivo. Acá vemos unas imágenes de Robert Morris, donde vemos el cuadrado de espejo. Acá vemos a Carl André, Donald Judd y Ronald Blanden, que nos hablan justamente de cómo la minimización de la forma, la minimización del relato de la forma, nos lleva a la idea de conceptos universales, ¿no? Que tienen que ver como el equilibrio, el movimiento, la proyección, etcétera, que son problemáticas propias de la escultura. Posteriormente a esto, se empiezan a generar desde estas reflexiones que vienen del minimalismo, aquello que se dio en llamar también el postminimalismo, ¿no? Acá vemos una obra muy famosa de Robert Morris que se llama Observatorio, donde se genera también a través de la crítica Rosalind Krauss la idea de que aquello que estaba mirando no era ni un paisaje y tampoco era una arquitectura, que estaba, digamos, en un territorio medio, en un territorio incierto. Y ese territorio incierto, desde el punto de vista de Robert Morris, justamente proponía nuevamente la idea del tiempo en la escultura, ¿no? Hablábamos de escultura porque no es un dibujo, no es un grabado, no es una pintura, no es un performance, es un cuerpo volumétrico que raya, digamos, en una condición totalmente híbrida, pero lo importante es que todos estos artistas se declaraban a sí mismos como escultores. Y acá Robert Morris, en Observatorio, nos
remite a la idea del tiempo histórico, el tiempo del recorrido y el tiempo astronómico. Esto sucede porque uno ingresaba, ¿no?, como vemos en la figura, a este observatorio y tenía unas rendijas por donde uno podía observar en determinadas épocas del año justamente ubicaciones astronómicas particulares. Entonces decía que había tres tiempos. Primero, un tiempo que era el tiempo histórico, que era en el momento en que estaba hecho la obra. Había un tiempo que demoraba el espectador en recorrer esta obra, había un tiempo de recorrido, y había un tiempo astronómico que tenía que ver con la ubicación de los astros y el tiempo en el cual se ubicaban a través de esas mirillas. Esto determinaba que la obra apelaba, digamos, a esas tres existencias del tiempo. Entonces el tiempo se transforma también en una problemática que busca ser visibilizada a través de estos ejercicios. Sin embargo, el post-minimalismo empieza a hacer otras observaciones interesantes desde las artes del volumen, ¿no? Acá vemos a Vertidos de asfalto de Robert Smithson, que son justamente escultores, artistas, que van a dar origen también a lo que posteriormente fue el arte conceptual, que ellos buscan justamente independizarse de los críticos que hasta ese momento estaban muy ligados a la literatura y buscan generar, ¿no?, reflexiones en el paisaje, en el volumen, que tienen que ver con ideas, ¿no?, más que con el trabajo de la forma. Entonces, todos los trabajos que en los años 60 se transformaron en los trabajos de los Airworks, ¿no?, o Land Art posteriormente, que tienen que ver todos esos trabajos de arte que se hicieron en la Tierra y que posteriormente también en Europa girar en esta tendencia de arte-naturaleza. Pero todo eso proviene y nace desde la escultura. Aquí el trabajo de Walter María, Campo de Relámpagos, proponía 80 postes metálicos, ¿no?, que recibían descargas eléctricas, esperando un poco la lógica, digamos, de esos campos que tenían esa condición. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la escultura? La escultura son estos 80 postes, la escultura es el rayo y los postes, la escultura es la intención. Entonces todas esas preguntas quedan abiertas justamente en todos estos movimientos que hacen los postminimalistas. Aquí vemos una intervención de Donnes Oppenheim, que también pretende forzar, digamos, ¿no?, las formas de la naturaleza para ir generando estas obras de los postminimalistas, ¿no? Aquí vemos un trabajo de Christo y Jean Claudel, que también se hizo muy famosa cuando envolvieron el Reichstag alemán, que es el Congreso alemán. Aquí lo que buscaba el postminimalismo más que nada era evidenciar posiciones, ¿no? Ya no había un relato correlativo, ¿no?, sino más que nada había la búsqueda de cómo estas operaciones en el espacio iban generando sensaciones, iban haciendo exaltar ciertos conceptos, ¿no? Acá vemos todo lo que significó envolver el Reichstag, que fue un trabajo de aproximadamente 20 años, ¿no?, de trámite de todo lo que significó poder llegar a ese momento, ¿no? Acá vemos otra obra que se llama Running Face y que buscan también estas relaciones que son mínimas, pero que generan una gran importancia. Posteriormente a eso también en la escultura vemos la relación que el arte pop hace con el realismo, ¿no? Un realismo que busca ser crítico ¿cómo se llama?, de la sociedad. Posteriormente Ron Mueck lleva esto ya al extremo, ¿no?, en imágenes que son francamente hiperrealistas, ¿no? Y la hiperrealidad tiene que ver también con estas ideas de la escultura contemporánea, ¿no? Toda esta escena es lo que nosotros podemos apreciar básicamente en aspectos que son muy relevantes en la escultura, ¿no? Nos vamos a quedar acá detenidos con Richard Serra, escultor, y seguimos en la parte 4. Que estén muy bien.